Entonces vamos a dar inicio a este CIPAS. Hoy pues vamos a revisar un problema de continuidad que es similar a los que se están desarrollando para el grupo de ejercicios, el grupo 5, ¿sí? Que es el último, al cual le tenemos que hacer un video donde se explique este problema. Voy a compartir pantalla y vamos a mirar este problema de límite en continuidad. Entonces tenemos el siguiente problema que nos habla de la temperatura de una sustancia que tiene pues un comportamiento que durante el transcurso de una reacción que tarda en total 6 horas, va a tener la siguiente función que representa su comportamiento o su reacción. Entonces, esta es la variable, la función temperatura de esa sustancia que está en función del tiempo. Estamos hablando de un periodo de 6 horas y en ese periodo tiene un comportamiento como sigue. Cuando está entre 0 y 1 hora, tengamos en cuenta que el tiempo se va a expresar en horas, se comporta de esta forma, de la temperatura, T al cuadrado. Cuando está entre 1 a 3 horas, se comporta de la siguiente manera. 2AT menos BT, recuerde que es tiempo, y T mayúscula es la temperatura, ¿sí? Como tal de la sustancia. T minúscula es el tiempo en horas. Y acá pues la expresión es 2AT menos B, donde A y B no sabemos qué valor tiene, son unas constantes, pero no desconocemos el valor de esas constantes. Y acá en tiempo, en un intervalo de 3 a 6 horas, tenemos que la temperatura se comporta de esta manera. O sea, es una función a trozos, porque en diferentes partes del dominio, pues tiene un comportamiento específico. Acá como en forma de parábola, aquí es como en forma, se comporta como una función lineal, representada con una recta, y lo mismo acá, una función lineal que va creciendo con el tiempo. Vemos que pues las pendientes son... bueno, acá sí es positiva, que pues no sabemos porque no tenemos el valor de las variables. Hasta ahí se entiende cómo es que se forma o cómo es esta función a trozos y su comportamiento. Es importante para resolver este tipo de problemas, comprender cómo está estructurada la función a trozos. Ever, José Gregorio. Sí, profe. Sí, señora. A y B son constantes, ¿cierto? Son constantes. Lo que pasa es que no sí, sabemos. No sabemos qué valores tienen. Son desconocidas, pero son constantes, no son variables. Bueno, entonces, vamos, había una pregunta que hacía, bueno, un estudiante por el grupo y decía que él pues no comprendía esa parte de que él probaba la función, él hacía la función a trozos, no sé qué valores, si ya había obtenido los valores de A y B, pero cuando supongo que ya la graficaba y que no le daba, no era continua esa función. Y pues dentro de los problemas que ustedes están desarrollando, tienen que garantizar que al sustituir el valor, la constante A y la constante B por un valor numérico, que ese es el problema, digamos, uno de lo que hay que solucionar en ese problema, que es encontrar qué valor de A y qué valor de B hacen que esta función a trozos sea continua, no tenga saltos. Entonces, eso es parte. Al resolver, pues, al sustituir A o B, tiene que
con sus cálculos tiene que garantizarse que esta función se hace continua. Bueno, o sea que no hay saltos en la curva. Entonces, ya pues les había mencionado que T era el tiempo en horas y T mayúsculas es la función temperatura, que es la temperatura en función del tiempo o en términos de la variable independiente T. A y B son constantes. Entonces, ¿qué preguntas se pueden surgir en este problema? Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura de la sustancia a la primera hora? Entonces, tenemos que mirar en cómo se comporta la función en la primera hora, o sea, cuando T es igual a 1. ¿Quién me puede indicar cuál sería la función? Ahí sería, en la primera hora, diría, en el primer rango que sería menor o igual a 1, o sea, 1 al cuadrado sería 1. Serían esta función, T al cuadrado. O sea, sí, y si esta es en la sería primera hora, sería 1, 1 al cuadrado 1. 1, ajá. Entonces, esa sería la temperatura de la sustancia. Bueno, hay que mirar en qué grados está. Acá no nos especifican las unidades, pero unidades de temperatura, ¿sí? No nos dicen cuando no sabemos qué unidades, decimos unidades de temperatura. Bueno, o sea, colocamos, ahorita lo vamos a mirar, pero sigamos, si no conocemos, uno lo que hace es decir, por ejemplo, acá sería T. Sería T igual a 1 unidades, ¿sí? Porque no sabemos. Y bueno, estamos mirando la temperatura, entonces unidades de temperatura, porque no sabemos. ¿Qué harías? Sería U de unidades. Ahora, ¿cuál es la temperatura de la sustancia a las 4 horas? ¿Cuál sería el rango en donde yo tendría que ubicarme? 4 horas, o sea, 4 sería ¿en cuál de las funciones? En la de 2t menos 2, o sea, sería 2 por 2, 4 menos 2, 2. Está en el rango de 3 a mayor. Pero T es 4 horas, ¿no? 2 por 4. 8, 2 por 4, 8 menos 2, 6. 6, te daría algo así 6. como 6 y unidades de temperatura. Y determinen los valores de A y B para que la función sea continua. Entonces vamos a mirar, igual esto está acá desarrollado. Entonces estamos mirando que para la primera hora, pues efectivamente nos ubicamos en la primera, hallaríamos, pues, sería a qué tiende, ¿no? ¿A qué tiende cuando T es igual a 1? Entonces serían porque incluye a 1 el rango. Fíjese que incluye a 1 y evaluaríamos esa función. Directamente, como lo habíamos visto, sería un grado, ¿sí? Porque no sabemos qué unidad de temperatura. Entonces diríamos que sería un grado. Ahora, en la segunda parte, donde dice para determinar temperaturas a las primeras 4 horas, o sea, T igual a 4, entonces, ¿qué función? Evaluaríamos el límite o la función tiende al, habíamos dicho que la tercera, que es 2T menos 2, y tendríamos que evaluar pues cuando T es igual, cuando T tiende a 4. Efectivamente, se evalúa, se hace directamente 2 por 4, 8 menos 2, 6 grados. La temperatura sea en grados, pero hay que mirar qué haría en grados. No sabemos las unidades, entonces quedaría así. Pero entonces vamos a ver que, bueno, la respuesta sería la temperatura de la sustancia en las primeras 4 horas es 6 grados. Pero ahora vamos a mirar ese tercer ítem que es para determinar los valores de A y B, sabiendo que pues son constantes.
se aplique la siguiente condición de continuidad, el cual se obtiene. Entonces, ¿cómo podemos determinar o garantizar que haya continuidad? Recuerden que los límites laterales se hacen iguales, ¿sí? Cuando una función es continua, los límites laterales son iguales en ese punto, cuando tiende a ese, digamos, punto crítico. En este caso, un punto crítico es cuando se llega cuando t tiende a 1, ¿sí? En ese punto crítico, pues vemos que para que haya continuidad, el límite lateral, recuerden que esto es el límite lateral a la derecha o a la izquierda. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha, ¿cierto? Entonces, no, a la derecha. Y este límite cuando t tiende a 1, a 1, pero cuando dice menos quiere decir que es a la izquierda. Esos dos límites laterales deben ser iguales para que haya continuidad y tienen que existir, ¿no? Y ser iguales. Y tienen que ser igual al límite de esa función cuando t tiende a 1. Entonces, ¿cómo podemos esa primera condición que tienen que ser iguales? Y es pues igualar la función en ese punto crítico. Entonces yo sé que cuando el límite de la función t, temperatura, por el lado derecho va a ser, cuando es mayor de 1, que es 1 punto, por decirlo, esto es como si fuera 1,01, algo así. Entonces, ¿cómo se va a comportar? Como la función 2 por a por t menos b, ¿sí? Porque está dentro de este, o sea, son los t que son mayores que 1. Por tanto, pues coloco el límite cuando el tiempo t tiende a 1 por la derecha va a ser 2at menos b. Bueno, y aquí el límite lateral cuando es por la izquierda, o sea que va a ser muy cercano a 1, pero podríamos decir 0,99, ¿sí? Entonces fíjense que ese estaría en este rango que incluye a los menores iguales que 1, o sea 0,99 es menor igual que 1, entonces tendría que evaluar o hallar el límite de esta de la función, igual todo esto es la misma función, pero que se comporta de esta manera, con esta expresión t al cuadrado. Por eso yo coloco límite cuando t tiende a 1 por la izquierda, va a ser t al cuadrado. Bueno, entonces tengo que igualar estos dos para que, o tienen que ser iguales para que se dé la continuidad. Entonces aquí pues ya lo que hago es igualar las expresiones y las evalúo en 1, ¿no? Entonces, donde encuentre t, pues coloco 1. Ese es el punto crítico que estoy evaluando. Entonces sería 2a por 1 menos b igual a 1 al cuadrado. ¿Sí? Esa sería como mi primera, pues se vuelve aquí ecuación porque yo no conozco ni a ni b. Son unos constantes desconocidas. Entonces, aquí reemplazo por 1 la t, la variable independiente, y resuelvo. Me va a quedar una expresión en términos de a y b, ¿cierto? Esa sería mi primera ecuación. ¿Por qué? Porque no conozco los valores de a ni de b. Pero fíjense que son dos variables con una sola ecuación. No lo puedo resolver. Se me hace difícil. Entonces, pero resulta que hay otro punto crítico en la función. Me voy a retroceder.
Fíjense que hay otro punto crítico que es cuando t es igual a 3. Ahí podría evaluar otros límites laterales por el lado derecho y por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo y por el lado izquierdo y el lado derecho en cuando t valga 3. Con la misma teoría, con lo que estamos aplicando, donde tuve la primera ecuación, hago el mismo paso, pero para t igual a 3. ¿Hasta ahí vamos bien o alguna pregunta de la primera ecuación? Que ya voy a seguir con otra para obtener la otra ecuación. Por mí voy bien entendido. Es que necesitamos dos ecuaciones porque tenemos, estas son incógnitas, no sabemos. Y tenemos una ecuación, entonces faltaría otra ecuación para resolver esas dos incógnitas, ¿cierto? Entonces vamos a usar los otros límites laterales cuando t es igual a 3. Entonces, en ese análisis de continuidad, pues, en ese punto crítico, cuando t tiende a 3, pues, para que exista, para que se vaya a continuidad, pues, en ese límite tiene que ser, los límites laterales tienen que ser iguales, ¿sí? Y iguales cuando se evalúa la función cuando t es igual a 3. Debo determinar los límites laterales. Entonces, de la misma manera, yo estoy evaluando aquí el límite lateral derecho, ¿sí? Este es el límite lateral derecho, ¿cierto? Y es igual, tengo que mirar qué función es la que está, digamos, cuando yo evalúo un número mayor que 3, como 3,03, por decir así, ya es mayor que 3. Entonces, la función es, para t mayores que 3, sería 2t menos 2, ¿cierto? Se comporta de esta forma, 2t menos 2. Entonces, hallo el límite cuando t tiende a 3 por el lado derecho, sería evaluar en la función 2t menos 2, en la expresión. Todo esto es una misma función. Y en el límite de la función t, por el límite lateral izquierdo, sería pues evaluar en un número que sea menor que 3, sería 2,91, por decir así. Es menor que 3, ¿cierto? Muy cercano a 3. Entonces, para esos que son menores o igual a 3, incluso podría ser 3, ¿cierto? Entonces, incluso podría ser acá 3 porque lo incluye. Entonces, sería esta expresión. 2at menos b sería evaluar el límite en 2at menos b. ¿Sí? Pero bueno, entonces lo mismo, el análisis es que para que haya continuidad en t igual a 3, pues los límites tienen que ser iguales. Entonces, partiendo de eso, lo que hago es 2t menos 2 igualar los 2at menos b. Fíjense cómo se igualan acá y evaluamos cuando t es igual. Aquí es la misma expresión. Cuando t es igual a 3, sustituimos y va a quedar de esta forma. 2a por 3 menos b igual a 2 por 3 menos 2. Resolvemos y nos va a dar una ecuación en términos de a y b. Aquí sería 2 por 3, 6, a menos b igual a 6 menos 2, 4. Esta sería la ecuación 2. Hasta ahí, bien. Bueno, veo que ingresó César, Daniela. ¿Hasta ahí vamos bien o nos detenemos en alguna parte del ejercicio? César, ¿iba a decir algo? No, sí, señora, vamos bien. Entonces, fíjense que acá tenemos las dos mismas incógnitas
que son unas constantes, pero no las conocemos, y pues esta sería la segunda ecuación. O sea, ya tendríamos dos incógnitas, dos ecuaciones. Con esto ya podemos resolver el sistema, ¿sí? Podríamos encontrar el valor de esas incógnitas. Entonces, se obtienen dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay varios métodos para resolver. Ustedes lo hacen por el método que les quema fácil. Aquí se propone un método por método de igualación, ¿sí? Entonces, tenemos la ecuación 1, 2a menos b igual a 1. Esa la tomamos de antes. Y está esta ecuación 3 que resulta de despejar aquí de esta. Fíjense que paso la b al otro lado a sumar y este 2 pasa a dividir. O sea, esta ecuación 3 viene de acá, ¿sí? Ya de acá. Ay. No, esto es de esta. Viene de acá, de la ecuación 1, obtenemos ecuación 3, que lo que se hace es despejar A. ¿Listo? Y de la ecuación 2, vamos a hacer lo mismo. Desde esta ecuación 2 también voy a despejar la variable A. Variable no, la incógnita. Dejémoslo como incógnita. Porque pues no, es una constante que no conocemos. Entonces vamos a esta incógnita, pues la vamos a también de la ecuación 2, despejamos, pasamos b al otro lado, queda sumando y el 6 pasa a dividir. O sea que la ecuación 3 y ecuación 4 se obtienen de ecuación 1 y ecuación 2, ¿sí? Se igualan, como es igualación, entonces, pues donde vea A, pues lo voy a igualar. O sea, igualo 3 y 4 porque las dos definen A de esta forma. Y ahí vemos que ya solamente nos queda la incógnita B. Que aquí lo que deben ustedes pues tener cuidados es en el despeje, ¿sí? En llevar a un lado de la igualdad la incógnita B. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues acá lo que hacen es multiplicar por 6. Este paso para este lado multiplicar, porque estaba dividiendo, entonces 6 más 6b, y el 2 pasa acá también a multiplicar, 2 por 4, 8, y 2 por b, 2b, como en cruz, ¿cierto? Algo así. Ya sí, pues nos queda más fácil para llevar a un solo lado la incógnita. 6b, esto pasa a restar, menos 2b, y el 6 pasa acá a restar. Lo que está sumando pasa al otro lado a restar. De esa forma vamos despejando hasta que paso el 4 a dividir y me quedaría un medio. Bien, ya tengo mi primera constante, que es un medio, para que exista continuidad en esa función. ¿Preguntas o es claro? ¿Qué se hizo? ¿Qué método se utilizó? ¿Seguimos? Bueno, voy a seguir. Entonces, ya B lo conocemos y pues como ya tenemos el valor de B, podemos simplemente pues para encontrar A sustituir en cualquiera de las ecuaciones que deducimos, ¿sí? Que era la 3 y la 4. Entonces, en cualquiera podemos usar porque A está en términos de B, y si yo reemplazo B, pues ya encuentro A. Entonces vamos a utilizar esta que es 1 más B sobre 2, creo que es la tercera, la ecuación 3, es esta. ¿Sí?
en las cuentas. Entonces se sustituye B. Ah, bueno, están las dos. Puede ser cualquiera de las dos. Tiene que dar lo mismo. Entonces, esta es la ecuación 4. Puede ser cualquiera de las dos. Y sustituyo B, y aquí me da, bueno, acá también sustituyo 1 más 1/2 sobre 2, 4 más 1/2 sobre 2, fraccionarios, 2/2 más 1/2 da 3/2, y acá sería 8 8/2 más 1 da 9/2, 2, 3/4, ¿sí? Da igual, o sea, no, aquí usaron las dos ecuaciones, pero con cualquiera de las dos podrían encontrar ya A. Solo que lo hicieron al mismo tiempo. Este es un material, pues, del curso. Y se evalúan ambas expresiones al mismo tiempo, pero tiene que llegarse al mismo valor, que es 3/4. ¿Claro? Entonces ya tenemos B y tenemos A. Esos fueron los valores a los que llegamos. Y si yo lo reemplazo en la función temperatura, pues ya voy a obtener una función continua, ¿sí? Ya esto me garantiza una función continua. Entonces lo que hago es, las variables están en la segunda fila, sustituyo A, que es 3/4, y B, 1/2, y si acá hay un 2, pues lo multiplico, simplifico y me va a quedar 3/2. Esta sería ya la función con los valores. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar la gráfica. Vamos a hacer la GeoGebra. Ya conocemos los valores para sustituir. ¿Preguntas o todo claro hasta el momento? Vamos a pasar ya a GeoGebra. Hanel, Daniela, ¿todo claro? Voy a compartirles el formulario de asistencia. Tutora, ¿me escucha? ¿Sí? Es que yo no sé por qué no puedo ver la pantalla. Desde hace rato sí. No sé de pronto cómo esté viendo. ¿Qué está viendo? ¿Una cámara? O sea, mi imagen solamente, ¿ven? Sí, solamente veo su imagen. Tal vez. ¿Y por dónde se está conectando? Pues estoy en el navegador y inicié sección con mi cuenta para ver si era eso, pero no. Y no, pero lo está haciendo a través de, sí, la cuenta institucional, veo acá. Una ad virtual. No, es raro, todos los demás están, de pronto la configuración, Voy a no mirar. sé, sí, porque los demás, bien, ¿sí? Ahorita estoy compartiendo la pantalla para que llenen, voy a mostrar el formulario de asistencia para que lo voy a compartir para que lo piensen en el chat. Pero sí, yo en el momento estoy mostrando pantalla de Teams. No hubo cambio, nada. De pronto en su... no sé si tiene descargado el Teams, claro que con el navegador tampoco debe haber problema. La versión... Sí, claro, estoy revisando, voy a mirar a ver qué. De todas maneras, eso queda la grabación. Ok. Por si no puede resolver, va a quedar la grabación. Les pido por favor diligencia en la asistencia para quede allí y vamos a continuar con GeoGebra, que es dibujar, comprobar este problema, que la función es continua, esta función atroz. Recuerden también que este ejercicio debe ser sustentado para que no olviden agregar el enlace al video.
Entonces, acá voy a abrir el navegador, el GeoGebra. Y vamos a escribir la función. Pues colocamos la función sí, la instrucción sí, condición, entonces sí, no. Entonces, en la condición colocamos que va de 0, creo que es, menor de, menor, igual a 1, ¿sí? De 0 a 1, 1 a 3 y de 3 a 6. Y al cuadrado. Entonces, 0 a 1, nos vamos a aquí, ¿cuál sería la función de al cuadrado, ¿cierto? Y luego sigue otro sí. Que es otra condición que es desde 1, que es la t menor que 1 y menor o igual. Mayor que 1 y menor o igual a 3. La condición es, perdón, esa es la condición. La función es, vamos a colocar la variable 2t, pero ahí es una a, creo, menos b. Ahí era 2at menos b. 2a. Ve que ya creó un deslizador solito. Y 2at menos b. Y vamos a hacer otro sí. Pero este es más pequeño, solamente sí condición entonces para decir que es la última condición, que es 3 menor, t menor, mayor que 3 y menor igual a 6. Esa es la otra condición. Y cuando sea así, se comporta 2t menos 2. Espere que se me salga esto. ¿Sí? 2t menos p. O sí. Profe, ¿qué nombre le colocamos al CIPAS? Problemas de continuidad. Problemas, límites y continuidad. 6. Entonces sería 2t menos 2. ¿Qué es? 2t menos 2. Sí. Ajá. Y acá. A ver si está completo. Sí. 0t al cuadrado. Sí. De 1 a 3. 2. Se me movió. Menos b.
3. Igual a 6 y acá sí ya sería. No sé por qué se está ahorrando. Sí, 0 de 0 a 1 al cuadrado. Luego sí. 1 se menor. Vamos a quitarles estas variables, a ver, y ahorita lo arreglamos. Y 2t y sí, 3. Ya ahorita justo voy a crear las variables. Perdón, no variables, los deslizadores. Vamos a colocar aquí que sea un deslizador y otro deslizador. Y acá vamos a colocar, la que me falta es la mitad, que debe ser 2at menos b. Porque tal vez no, 2at menos b. Y ahí sí ya entiendo. Sí, entonces 2at menos b y 2t menos 2 y t al cuadrado, de 0 a 1, de 1 a 3, y bueno, este es la tercera. Pongamos diferentes valores. No sabemos qué valores son. Fíjense cómo no hay continuidad. Puede pasar que se haya hecho mal el cálculo y digamos que nos dio, bueno, esto nos da en decimales, ¿no? Está en decimales acá. Pero recuerden que decimales, perdón, fraccionales, ahorita los llamamos a decimales. Pero digamos que nos dio así menos 3/4 y menos 1/6. Fíjense que en la gráfica vemos que no hay continuidad. ¿Sí? Y después, fíjense que no hay continuidad. Por eso se hacen los cálculos. Entonces, no hay continuidad. Entonces, ¿cuánto es que nos dio A? ¿Alguien me recuerda? Para ajustar acá. ¿Cuánto nos dio A? ¿Cuánto nos dio B? ¿Sí lo recuerdan? Yo no recuerdo. No. Voy a retroceder acá. Entonces, nos dio unos cálculos que A era 3/4 y B 1/2, ¿cierto? Entonces, ¿1/2 a qué equivale? ¿Cuánto es 1/2? En decimales. La mitad. 0.5. 0.5. Entonces vamos a buscar acá. Lo podemos escribir o lo podemos, como un deslizador, vamos a colocar acá 0.5. 0.5, ¿cierto? ¿Y B cuánto es? 3/4. ¿A qué es igual? 0,75. 77,75. ¿Seguros? No nos dio. Era... Es que A es 0,75 y B 1/2, creo. A Ok, ver. lo invertí. A es 0.75, 3/4. Y B es 1/2, 0.5. Y sí, efectivamente, con esos valores la función es continua. Entonces, ahí podemos comprobar que los cálculos que hicimos, al igual al límite, bueno, todo este procedimiento nos llevó a que la función fuera continua. Acá está la demostración. Eso es lo que deben ustedes hacer en su explicación. ¿Cómo hacen el cálculo? ¿Cómo encuentran esos valores de A y B? Y cómo con GeoGebra usted, reemplazándolos, efectivamente la función a trozos quedó de esa manera continua. ¿Es claro el proceso? Sí, señora.
Entonces, Daniela, bueno, lo que estamos viendo hoy son problemas de límites y continuidad. Es el tema de hoy y ya pues finalizamos la sesión. Ese sería pues el ejemplo para poder resolver o la metodología que vamos a utilizar para resolver los ejercicios del grupo 5, ¿sí? El último ejercicio que hay que sustentar. Finalmente me regalan la evaluación del CIPAS. Ya con eso terminaríamos la sesión. Voy a detener la grabación.